Seguimos conversando en Calle Tequila con Juan Carlos Rulfo, de su señor padre, Juan Rulfo. Preguntarte, Juan Carlos, veníamos ya haciendo como todo la descripción del trabajo último que se ha venido cosechando hasta ahora, pero lo que podemos observar, por lo menos así lo veo yo, es tu búsqueda en muchos sentidos en un camino cinematográfico de tu propio desarrollo profesional, empezando también por buscar quién es Juan Carlos Rulfo a través de sus predecesores, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho hacer es tratar de repente doy clases en algunas universidades y de repente lo que más me gusta con las nuevas generaciones es que definan su estilo, que busquen su manera de narrar, que si tienen equivocaciones a la hora de hablar o de escribir, que vayan siendo amigos de sus propios problemas, porque con ellos vas a vivir todo el tiempo. Entonces, en vez de estarte peleando y diciendo, es que hago muy mal las cosas, no, tal vez ese es el síntoma de ti mismo y siendo amigable con eso, a lo mejor descubres tu estilo. A mí me pasó que, bueno, desde el principio yo descubrí que lo que más me gustaba era escuchar a la gente, la manera de contar las cosas. Y en Jalisco en particular hay una forma muy particular de contar las cosas. Y me encanta, en el sur del estado se habla muy sabroso. Guadalajara habla muy a gusto. Entonces, no solamente es la comida y las tardes en las terrazas echándote un rico pasatiempo de cervecero o platicando quien quieras, sino realmente es muy sabroso pasar las tardes y los momentos de tiempo libre. Y así es como se la pasaban en los pueblos. Mucha gente llegaba después de trabajar y comenzaban las pláticas. Y sé que mi padre se la pasaba ahí, escuchando esas conversaciones, y eso es lo que empecé a hacer. Me acordaba de esas conversaciones en las que alguna vez acompañé o fui por ahí, y era verdaderamente deleitoso ver cómo llegaban los grandes viejanos y platicaban con X persona de cosas que les había pasado, el más mínimo detalle, y eso es hermosísimo. Pero una narrativa deliciosa. Y eso fue que finalmente lo que creo que mi padre supo destilar en su literatura. Pero bueno, cuando yo lo tengo ahí en vivo y veo que no solamente es la tierra de mi padre, sino además hay muchos personajes que además cuentan las cosas de una manera muy particular, veo que hay muchos cuentos sin escribir y volando en el aire, y lo que más quiero es que me cuenten cosas. Y eso fue parte, eso se lo debo a mi padre por la iniciativa de querer saber quién más estaba ahí. Cuando muere él, me acerco a esta zona, a esta región, y empiezo a conocer a todos estos personajes que me llenan de una pasión y de un gusto de estar con ellos y de conocer cualquier otra cosa. Ya no tenía que ver con mi padre, tenía que ver con algo que era el llenarte del sabor de esa conversación y de saborear su plática. ¿Qué experimentaste cuando conociste ya ese llano de la zona sur del estado, donde finalmente fue como el semillero de todos los personajes y las historias de Juan Rulfo? Digo, para gente que apreciamos la literatura de Juan Rulfo y vas caminando por esos lugares, te llama la atención y siempre hay como un sentido más de pertenencia, no solo verlo como un paisaje más. No sé si sucedió contigo. Claro, lo que pasa es que tienes que hacer sentir al espectador o al que reciba este material como que también le pertenece o que está cercano a ellos, que no es una ocurrencia rara que a uno se le ocurrió y que está muy lejos de la gente. Precisamente por eso después hice una película que se llama En el Hoyo, que tiene que ver con los trabajadores de la construcción, en el caso del periférico en la Ciudad de México, donde había un pleito continuo entre estos trabajadores que llegaban a construir, que en Guadalajara los ves en el centro haciendo las construcciones que hay, y la gente común y corriente que cruza, y que ves que pues están molestos, pero también se vinculan, pero también sienten que es un mundo que no les pertenece, cada quien vive su vida. Lo curioso es que nadie se asoma a ver ahí, nadie se acerca ni a preguntarles, ni hay ninguna curiosidad al respecto, solamente es una molestia. Pero cuando ves la película y ves que la vida cotidiana de esta gente es muy similar a la tuya, que también viven, aman, sufren, a su manera en ciertos lugares con ciertas formas distintas a las tuyas, pues resultan ser mucho más humanos y mucho más universales que lo que tú imaginabas. De tal manera que cuando tú ya cruces por esta calle, por estas avenidas, vas a recordar que viste a todos estos personajes y que pues, son entrañables. Lo mismo me pasa con la gente, en cualquier lugar, y esa es un poco la misión, de tratar de extraer esa cotidianidad que te pertenece y presentarla de una manera muy juguetona, divertida, y que no sientas que es un documental aburrido, con datos tendenciosos o con estadísticas. No se trata de juzgar, se trata de acercarte. Y en ese sentido yo creo que está la parte política, darle la palabra a la gente.
Y escucharlos. Y escucharlos. Entonces, de ti depende. Pero ellos están hablando. Yo no estoy diciendo nada. Ellos. Yo lo único que pongo es la cámara y trato de construir una especie de amistad. Escuchar a la gente significa construir lazos. A la gente le gusta que la escuchen. Y es muy importante estar dispuesto a escuchar. Ahora que será este centenario, ¿cuál sería como para ti el mayor? Siempre has explorado y encontrado elementos nuevos siempre en tu narrativa, etcétera. ¿Cuál sería para ti en este centenario como un mensaje para la gente lo que significa para Juan Carlos Rulfo, pues el legado de Juan Rulfo? Pues ahora, por un poco como están las cosas, un año preelectoral y el estado del país en general. Complejo, ¿no? Complejo, sin juzgar ni nada, pero bueno, es complejo. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere certidumbre. Al mismo tiempo hay como una especie de costumbre también de que las cosas sean inciertas. Si era la realidad lo que describía. Entonces, al leerlo y al releerlo te das cuenta que no ha cambiado mucho. Estamos hablando de algo que fue escrito en los 50, supuestamente que declaraba una narrativa de la revolución, pero no tiene nada que ver. Actualmente yo creo que ya se zafó de ese contexto que está muy lejos del presente, y ahora estamos viendo un presente que tiene mucho que ver con Pedro Páramo y cualquiera de sus cuentos, y que al mismo tiempo lo que más me interesa con motivo de los centenarios es motivar la relectura de las nuevas generaciones que se identifiquen con lo que se dice ahí y que haya esta reinterpretación, reactualización, todo para continuar con la vigencia de la obra de mi padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, regresando a la serie de televisión que estoy haciendo, de alguna manera lo que intenta es eso, volverlo mucho más asequible, digerible en el buen sentido, es decir, te llevo de la mano a cosas muy cotidianas de las cuales nace finalmente toda obra, y que cualquier lectura de tu propia realidad como gente de la vida de este planeta, pues puedes observar y ver. Y si eres un creador, o si eres ama de casa, o eres un trabajador, pues ahí están esas cosas y tú tienes el derecho también a hablar y a decir lo que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es eso. Yo creo que es una obra bastante más cercana. A veces dicen que cuesta trabajo entenderla, pero bueno, son 2 libros muy pequeños, pero yo no acabo de leerlos, de releerlos y de releerlos, porque es una obra para no acabar de leerla. Y en ese sentido, pues es como la realidad. La realidad no se acaba de releer ni de reinterpretar, y se trata de vivirla y de entenderla de alguna manera. Y creo que la obra de mi padre es una manera de entenderla. Pues Juan Carlos Rulfo, un gusto platicar contigo. Gracias por esta conversación y bueno, pues que no sea la última. Ojalá. Muchas gracias. No le deseamos, sino le auguramos todo el éxito a este producto y estaremos muy pendientes de lo que falta de Juan Carlos Rulfo en su trayectoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias y salud también. Saludcita. Seguimos. Está buenísimo. Seguimos en Calle Tequila. Alberto Rebolledo, qué gusto como siempre. Jorge, igualmente, y más disfrutando de San Pedro Tlaquepaque en el Centro Cultural El Refugio, en uno de los múltiples patios con los que cuenta este edificio Patrimonio Cultural de San Pedro. Es impresionante, veníamos de calle, el calor intenso que seguramente tú has sentido allá en casa, temperaturas de más de 30 grados, llegas a los patios de El Refugio y te cambian el microclima de manera espectacular, ¿eh? Completamente, y bueno, aquí mismo puedes disfrutar, hablando del Centro Cultural y de estos climas, vivir la experiencia de los recorridos nocturnos que pueden venir a disfrutar aquí por las noches, obvio. Exactamente. Y que es una experiencia impresionante. Porque son recorridos donde un grupo de teatro participa y te te cuenta historias, me imagino, ¿no? Completan las leyendas de las historias que sucedieron y que están un poco macabras e interesantes y que las pueden disfrutar. Bueno, a quien le guste esa intensidad también la puede disfrutar aquí. Y bueno, y hablando de historias, cambiando de este tema vinculado con las leyendas, pues hay un personaje que queremos presentar hoy. Claro que sí, en esta ocasión se trata de una chica, Betsabeth González, quien sigue con el legado del estilo barroco con el que trabajaba su papá, y que bueno, vamos a conocer un poco más de ella y de todas estas técnicas que trabajan. Ella radica aquí en San Pedro Tlaquepaque y junto con otros familiares pues elaboran también diversas piezas, pero ella en particular se enfocó más a este estilo barroco que vamos a conocer a continuación. Interesante, adelante por favor.
Soy Betsabeth González de San Pedro Tlaquepaque. Soy artesana. Hago cruces estilo barroco. Ya he comenzado a hacer marcos o libretas y a todo le pongo el toque de barroco, que es adornos saturados pero ordenadamente. Hace 2 años más o menos me invitaron a participar con una barrica ahorita está en el Museo de Zacatecas, el Museo de la Barrica. Y en Tocinarte también hice un tocín que se llama barroco, por el mismo estilo que nosotros manejamos y pues para que las personas al ver su nombre se metieran a investigar más de qué es, porque muchos no conocen cuál es ese estilo. Cuando comenzó mi papá eran más con piezas recicladas, con lo que se encontraba y lo tapizaba. Yo disfruto mucho estar en mi taller porque para mí es como una terapia. Siento que estoy honrando a mi papá también, porque sí, él cuando se murió, pues se quedó el taller vacío alrededor de 2 meses, fue cuando yo comencé. Entonces ya empecé y así mi misma familia me decía que se seguía escuchando el martillito, bueno, y ya continuando como que él siguiera aquí con esas. Es muy difícil quedarte en esto, porque a veces muchos comienzan, pero no sé si no tienen mucho apoyo o no es mucho lo que sientan de dedicarse a eso, y pues se van a algo que sea más fácil, porque monetariamente no es muy fácil. Tienes que estar buscando y que aprecien tu trabajo también, porque no es fácil. Para hacer una cruz, yo agarro varias piezas de herrajes, entonces depende en el momento cómo me sienta, o bueno, sí depende del estado de ánimo, cómo vas formando lo que sería el escudo del centro. Nunca va a ser igual porque son puras piezas pequeñas, entonces las vas encimando y ya hasta que queda la forma como me siento yo conforme, ya las puedo unir con remaches. Al final, ya que quedó la cruz ya como me gustó, ya le pongo la pátina para que haga el estilo de avejentado, se puede decir. Amigos de Calle Tequila, yo los invito aquí a San Pedro Tlaquepaque. Si quieren visitar aquí nuestra casa, donde podrán encontrar piezas de mis tíos y mía, es aquí en Donato Guerra, 220, a media cuadra del refugio. Son bienvenidos aquí, pueden venir a observar también. Sí, yo los invito a participar, a vivir la experiencia. El punto de encuentro es en el crucero de Amacueca. De ahí iremos al lugar del pitayal a vivir la experiencia, que corten las pitayas, que coman pitayas, si gustan pelarlas también, aguatarse también se vale. Pues de hecho a mí me gusta mucho la pitaya roja, es muy dulce y la reventada, la que está así reventada, entre más cerrada es más desabridita. Hay gente que quiere
chiquita, la mamey la buscan mucho porque pues, se les hace más buena de sabor. Pues en lo grande y viene diferente el sabor porque es como arenosa cuando se está comiendo y dulce. Y la otra es más pequeña, también es dulce, pero tiene diferente sabor en el paladar. Somos varios los que venimos, siempre somos como unos 6, 7. Y de hecho primero almorzamos aquí pitayas y ya las que quedan nos las llevamos. Siempre nos andamos llevando 300 pitayas, si hay 400 nos las llevamos.